Muchísimas gracias a todos por entrar, por asistir, y muchísimas gracias también a ti, Sandra, que viene justita, recién salida del trabajo, sí, para ayudar como siempre y para dar también un punto de vista más cercano de cómo estás hoy día y cómo fue también tu día a día desde que comenzaste hasta ahora, ¿no? Que ya ha pasado un tiempo, pero bueno, vamos a ir sabiendo poquito a poco y también os comento cómo vamos a hacer la entrevista de hoy. Primero, bueno, pues muchísimas gracias por hacer ese hueco, Sandra. Sabemos que tienes también por ahí detrás a tu peque, pero es lo más natural del mundo, así que nada. Bienvenida también tu peque, que la he visto antes, esa rubia bonita por ahí. sí, por ahí Y está. ahí está, que es muy peque todavía. ¿Qué tiempo tiene tu niña, Sandra? Pues tiene 3 años y medio. Es que es pequeñita y todavía pues demanda mucho. Justo por eso estamos donde estamos, porque necesitamos ese equilibrio y ese balance. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer la entrevista de hoy? Primero de todo, vamos a enfocarnos bueno, quién era Sandra, que se presente, que nos cuente un poquito a qué se dedicaba y por qué quiso dar ese paso. Y luego vamos a tener también preguntas, que yo ya me he preparado unas cuantas porque soy una persona bastante curiosa, creo que también os pueden ayudar a vosotras. Y también vamos a dejar los últimos 15-20 minutos, si puedo más, dejo más, para que también podáis hacerles preguntas que tengáis pues por ahí, que queráis saber, ¿no? A los invitados que hoy han hecho el esfuerzo también de unirse y de saber un poquito más. Así que bueno, pues vamos a ello, que tenemos muchas ganas de arrancar. Sandra, cuéntanos, preséntate, que te conozcan y después pues un poquito nos cuentas a qué te dedicabas y cuál era tu día a día antes de conocernos. Pues anteriormente de conocer Genius, pues trabajaba en un supermercado, sector comercio total. Venía de estar trabajando como responsable de turno en el supermercado, pero es verdad que una vez que tuve a la niña, lo que quería era cercanía de mi casa y lo que me bajé a cajera. Y era eso, cajera en un supermercado. Tras tener a Alejandra, pues decidí también coger una excedencia y dedicar el tiempo a ella. Y entonces en esa búsqueda de nuevas metas y nuevos horizontes, pues encontré a Genius. Sí, porque tú, de tener un puesto de responsabilidad, ya por estar más cerca y por estar un poco más cerca de casa y de la peque, dijiste, bueno, pues si tengo que tener menos responsabilidad, voy a tenerla por tratar de tener un poco más cerca a mi peque y estar un poco más pendiente, ¿no? Tener ese equilibrio. Fíjate qué Exacto. paradoja que cuando tenemos hijos lo normal es, pues oye, necesitamos más, ¿no? Más salario y todo lo que sea, bajar de puesto, pues estamos pues bajando de nivel, ¿no? Sí. Económicamente, profesionalmente, aunque luego, bueno, pues buscando también esa parte de tener esa cercanía con tu niña, ¿no? ¿Y qué pensaste? Tú pensaste, pues oye, tiene que haber algo más, ¿qué hiciste en Yo ese siempre, instante? siempre, siempre he pensado que siempre había algo más, porque el comercio, es verdad que en mi vida profesional antes de conocer esto siempre ha sido el comercio y yo agradezco todo lo que he aprendido en el comercio, pero es duro porque son horarios complicados, son horarios que no te dan para conciliar. Entonces, es verdad que antes de tener a la niña, pues un poco te da igual esa perspectiva o tener esa vida, porque más o menos las vas compaginando con tu pareja, con amigos, familiares, y no hay problema, pero una vez que ya tuve a la niña sobre todo, fue un punto de inflexión en mi vida en el cual yo buscaba otras oportunidades en las que yo pudiera, pues, conciliar sobre todo. Buscar un poquito ahí ese equilibrio, ¿no? Sí, Ese balance profesional y personal. ¿Y por qué SDR? Porque, a ver, tú vienes del sector tradicional desde siempre, siempre has trabajado de responsable, llevando pues personas a cargo o has tenido otros trabajos, has ido rotando, ¿cómo era tu día a día antes?
No, anteriormente, bueno, sí empecé en comercio siendo responsable, después cambié de empresa de supermercado, empecé siendo cajera con ellos, pero de nuevo, pues por mis méritos y por tiempo y demás, pues conseguir volver a ser responsable y siempre mi día a día eso ha ido ligado a esa... siempre me ha gustado tener ese punto de responsabilidad, nunca lo he perdido, creo. Creo que va innato en mí. y, y sí que es verdad que eso, que mi día a día, pues ya te digo, siempre era un turno rotativo, pendiente pues de que de tener a la niña, pues o era o yo o mi marido, que siempre hemos tenido que tener esa compensación en el trabajo, que no hemos logrado tener la estabilidad, a lo mejor yo he logrado tener estabilidad, pero mi marido no, entonces teníamos esas dudas y esa en la vida personal. Nunca había un equilibrio. No sé si me Siempre explico. faltaba algo, ¿no? Siempre Sí, faltaba esa pieza de que todo encaje, ¿no? exacto. Muy bien. ¿Y qué fue lo que, cómo nos encontraste o qué fue lo que Redes pasó? sociales porque yo siempre estoy, ya te digo, soy culillo de mal asiento en ese aspecto y siempre estoy buscando nuevas oportunidades. Y pues me salió, creo que fue un vídeo de Álvaro, imagino, publicitando Genius y rellenando un formulario, pues ya me contactaron. Ok, muy bien. Bueno, hiciste más o menos el proceso de la mayoría, ¿no? Sí, sí, el A través proceso de la mayoría. Después, a- marketing de atracción puro y duro, de decir, oye, ¿y tú qué pensaste cuando tuviste SDR? Porque en los vídeos, casi todos los que sale Álvaro, pues te está hablando, ¿no? Del trabajo, del rol, de las startups, sale contenido, ¿no? De personas que ya están trabajando. Al igual que hoy te tenemos a ti aquí, pues había otras personas, ¿no? También que en su día ya lo estaban consiguiendo. ¿Y tú pensaste que eso tenía que ver contigo, que nada que ver? pues hombre, yo veía más que yo podía hacerlo. Es verdad que estaba ahí un poco con la duda, con el miedo, porque es digital, el mundo digital, la parte nueva, pero lo veía con gran proyección en ese aspecto porque hay mucho, el nivel digital está creciendo a una velocidad mm, que es inimaginable. Entonces, o te subes al carro ahora que está empezando, o ya más o menos, o pierdes la oportunidad. Entonces, yo creo que fue eso lo que también más me llamó la atención del puesto. Eso, la parte remota, el poder conciliar, que también es mucho más fácil. La Bien. verdad que eso es lo que más me llamó la atención. Vale, o sea, tú dijiste, bueno, puede que tenga que ver conmigo, no sé cuánto, pero lo que ofrecen es lo que yo quiero, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto encajamos aquí o cuánto es para mí o cuánto no, ¿no? Vale, Sandra, una duda, porque tú hiciste el proceso de selección, esa primera llamada, esa sesión grupal, luego esa entrevista, y bueno, pues empezaste como la gran mayoría de los alumnos que tenemos hoy aquí, que la gran mayoría son alumnos o están en fase en proceso de selección ahora, y comenzaste, ¿por qué fecha? Bueno, mi fecha sí se remonta un poco lejos, porque sí fue en junio del 2024. Pero es que, claro, tuve también un proceso personal entre medio, porque la parte teórica sí fue un poco más rápida en ese sentido, pero entre medios pues me quedé embarazada y hice prácticas, pero tuve que posponerlas de nuevo, entonces tuve que parar un poco la formación, que la verdad que en ese aspecto Genius súper comprometido conmigo y siempre ha buscado una solución al respecto, porque era un caso atípico y nunca se había dado, pero siempre te lo voy a mirar, te voy a ver y ya, y siempre he obtenido respuestas frente a ellos y ya, vamos, de hecho así, aquí estoy. Viviste tu parto, todo bien,
y de vuelta, ¿no? De vuelta ya pues te Sí, pusiste en ello para poder finalizar. ¿Cuándo terminaste la formación? totalmente. Las prácticas ya terminadas este de septiembre del 2025. Muy bien. ¿Y cómo fue ese paso a paso? Porque claro, digamos, ¿cuál es la parte más, digamos, cuál ha sido el reto más grande que has tenido a nivel formativo? A nivel formativo, pues la mentalidad principalmente porque yo en los roleplays me ponía muy nerviosa, pero una ansiedad terrible. A lo mejor, vamos, ahora no tengo nada que ver con la Sandra que hacía los roleplays por aquella época. Me daban pánico. Y mi mayor reto era eso, los roleplay. Cada vez que había una clase de roleplay me ponía destartalada. Yo suelo decir mucho, y Sí, entonces muletilla, para las usar que estáis muletilla. empezando, veréis que eso con la práctica la vais a ir perdiendo y tener confianza que sí, que habrá un momento en que se os vaya. Solo que confiéis en vosotras porque eso también me ayudó a mí a tener mayor seguridad, a poder hablar frente a personas o ya no solo a personas, sino hacer el roleplay con más tranquilidad porque es que el día del examen yo me ponía, vamos, mal, mal. Imposible, claro. A ver, nosotros, yo siempre lo digo, ¿no? Porque algunos alumnos me preguntan, ¿no? ¿Realmente es necesario hacer tantos roleplays? Porque decía, bueno, y decía, sí, tienes que hacerlo. Porque, ¿qué prefieres? ¿Tener la complicación en la formación y pasarlo ahí? ¿O que te ocurra en el día a día en tu trabajo y tenga consecuencias? Porque, claro, tú puedes tener una entrevista y en esa primera entrevista te pueden hacer un roleplay. Totalmente. Si tú no superas ese roleplay, a ti no te van a contratar, porque tú vienes de formarte para ello. Exacto. Y si no lo haces bien, es que no estás preparado. Entonces, eh, es un proceso, es un reto. Yo recuerdo que a mí también esa parte me ponía nerviosa, no quería que me miraran, no quería que hubiese nadie, Total. no quería que se me grabase, no quería que... Nada, no era como, bueno, porque si meto la pata me lo quedo para mí, pero que no hace falta que el resto de compañeros lo vean ni lo sepan, ni nada. Ya aprendo yo de mi propio feedback, ¿no? Pero al final te sirve para el día de mañana y para el futuro, para siempre, ¿no? Sí, la práctica hace el maestro. Totalmente, Así que hay totalmente, que practicar mucho, incluso tenéis muchas, vamos, los que tenéis, estáis del máster, tenéis muchas sesiones, pero los del U-Master, practicar, 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 porque con compañeros, con personas que, porque es lo que más os va a ayudar a totalmente, soltaros y a hacer vuestros los totalmente. guiones. Totalmente. Aquí hay personas que, bueno, hemos cambiado, hemos hecho un refresh de lo que es el certificado y hemos cambiado pues también el nombre y demás, pero bueno, ahora es certificado, certificado o programa, pero es lo mismo porque son los equivalentes, así que, bueno, simplemente hemos hecho pues unas adaptaciones y hemos innovado, hemos mejorado mucho, Sandra. Vamos a tener que volver a pasar Es por ahí verdad. porque se ha mejorado muchísimo, pero bueno, sí, sigue habiendo dos opciones y bueno, pues lo importante es poner el 100%, como siempre decimos. Muy bien, Sandra, ¿cómo fue la parte de la inserción laboral? O sea, ¿cómo viviste esa parte una vez que tú ya te certificas, ya terminas la parte formativa y ahora viene la parte de la contratación, ¿no? Que cuando vamos acercándonos ahí ya al filo nos solemos poner un poquito también más nerviosos. ¿Tú cómo lo viviste? Pues lo viví muy enfocada en ese aspecto, Almudena. Tenía claro que tenía que conseguir un trabajo. Es verdad que antes o más temprano pensaba que lo iba a conseguir porque había y creo que hay, ya la tengo un poco perdido porque desde octubre o noviembre que no miro currículos ni ofertas ni demás, pero creo que hay bastantes oportunidades en el mundo del SDR y en el mundo tech.
Y desde luego lo viví muy enfocada porque yo mandaba currículum, yo ya daba ofertas y aunque os parezca que no dais el perfil, echarlo sin miedo porque ¿qué podéis recibir? ¿Un no? Bueno, o no, no solo un no, porque hay muchos que tampoco responden. pero bueno, eso es parte del proceso. Os lo digo y la verdad que lo viví muy enfocada y también con la ayuda de la parte de hiring, pues también vas mejorando ese proceso, ese enfoque a dónde tienes que enviar las ofertas o los correos o cómo enviarlos, cómo hablar en las entrevistas también. Entonces, pues en ese aspecto la verdad que muy enfocada. ¿Tuviste que prospectar muchas empresas? ¿Cómo fue esa parte? Pues es verdad que cada día o cada semana tenía muchas empresas prospectadas, pero que cuando me di cuenta, esos frutos, pues a lo mejor habían sido de primeros o segunda semana de octubre y yo estaba recibiendo las llamadas a finales de octubre para hacer las entrevistas. Entonces, pues no frustréis tampoco por eso, es que he hecho muchos ofertas y, y no recibo respuesta, no os preocupéis porque estáis sembrando, ¿vale? Estáis sembrando y a lo largo del mes o a lo largo del tiempo te contactan. Al final te acaban contactando. Y a lo mejor pues de 10 empresas pues por ponerte contactan 3, pero bueno, a lo mejor está ahí tu oportunidad, ¿vale? Entonces, yo en ese aspecto quiero, porque es un proceso, la verdad, que es un poco algunas veces frustrante, ¿vale? Porque yo estaba todo el día mirando el móvil a ver si me habían contestado, a ver si me llamaban, a ver, entonces ese nerviosismo siempre lo tiene y es inevitable. Pero pensad que vais a tener vuestro puesto y que si hacéis el trabajo, lo conseguís seguro. Bien, 100%, 100% esa actitud, ¿no? Yo Sí, te quiero dar la enhorabuena, Sandra, porque yo recuerdo cuando tú empezaste la formación, nosotros nos comunicamos a nivel interno por Slack, ¿vale? Que nadie se piense que nosotros nos desvinculamos de las personas que no lo hacemos, ¿vale? Estamos muy pendientes, el equipo. Y yo recuerdo que comentó, Sandra está embarazada. Y yo dije, yo no sé nada. O sea, cuando yo hice el proceso de selección con ella, no estaba no embarazada. Digo, estaba. pero claro, las cosas pasan, ¿no? Y a veces pues no se pueden prever, claro, pues ya tiramos a ver el contrato, a ver cómo lo podemos hacer, a ver cómo se ajustan los tiempos, tal, ¿no? Porque claro, esto al final es un cambio que os cambia a vosotros, ¿no? Y nosotros lo que queremos es ver la mejor solución para lo que se viene, porque en ningún caso es un problema. Un hijo es una alegría, pero claro, a veces cuando no sabes cuándo va a ocurrir, ocurren estas cosas, ¿no? Todo no está en nuestra mano, ¿no? Y claro, yo pienso que para ti, cuando tienes tantas ganas de dar un cambio, que estás buscando una oportunidad nueva, esto te frena, ¿no? Porque es algo que te viene a ti, llega a tu vida y ves que tienes que posponer lo que tanto querías un poco más, pues imagino que a ti te tuvo que dar un bajón enorme, ¿no? Alegría por Sí, un lado y bajón por otro, claro está. claro, yo la verdad que en ese sentido digo, yo quiero terminarlo porque cuanto antes lo termine, pues antes puedo conseguir un trabajo de lo que yo realmente quiero y que me ayude a conciliar y demás. Y entonces me vino esta circunstancia y digo, bueno, pues estaba un poco desanimada, yo no quería, hay veces que me decía mi cuerpo, yo no quiero continuar, porque no te lo voy a negar, Mudena, que en algún momento lo he pensado, digo, yo no quiero continuar, pero yo a dónde me metí, ¿sabes? Entre las dos circunstancias y yo me meto en muchas cosas y al final no, y yo pensé eso, pero después a la larga al final siempre tienes una motivación, tienes un motivo de donde sacar esas fuerzas
y terminar lo que yo quería terminar, lo que ya había empezado. Y digo, para algo me tiene que servir. Digo, no puede servir porque el esfuerzo estaba ahí, desde luego, hecho. Y no te niego que es verdad que en el proceso no ha sido fácil, pero ahora con el resultado, la verdad que sí estoy muy contenta, ¿eh? Total, es que es lo que hay que mirar, ¿no? Pues ver que todo el esfuerzo, el sacrificio vale la pena y que si lo has empezado es por algún motivo, ¿no? Un porqué que es más que válido, ¿no? Que era el mismo por qué comenzaste, pero que ahora se multiplicaba por dos, ¿no? Entonces, con más motivo todavía, ¿no? Es un tema de actitud. Cualquier persona podría decir, esto que me ha ocurrido ahora me paraliza y ahora ya no puedo. Sin embargo, tú dijiste, tiene que haber una solución, se te ayudó, ¿no? También se te Mucho. buscó un poco la luz y el camino para ti y al final pues lo lograste, es lo importante. Bueno, pues cuéntanos un poquito en qué empresa estás, porque yo te he visto no hace mucho contratada y poco después ascenso. Sí. No me lo podía creer porque digo, pero bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? Entonces cuéntanos a todos un Pues poquito dónde estás. desde noviembre del 2025, principios de noviembre, pues estoy en TurboSuite. La empresa es un SaaS que ayuda a hoteles y a apartamentos turísticos a mejorar su rendimiento, a mejorar su rentabilidad, ¿vale? Okay. Entonces, pues empecé allí como BDR, mmm, normal, vamos, como en este sentido, pues es un poco más de prospección, más que el tema de la diferencia entre SDR y BDR, es que tienes un poco más de prospección, no solo son con tantos inbound. Entonces, pues empecé aquí a ver cómo me iba, la verdad. Es verdad que desde el principio en la empresa me he sentido súper acogida. Desde el minuto uno te tratan como una más. Es una empresa muy, muy, muy familiar en ese sentido. En ese sentido, es una empresa tech, pero nos vamos a las empresas tradicionales que desde el principio pues te acogen como si fueras una familia. ¿Vale? Súper acogida, desde el minuto uno la formación que han hecho, porque es una empresa muy técnica que viene del Revenue Management, entonces eh, hay que aprender sobre ese sector, porque la herramienta en sí tiene una complejidad alucinante, pero una vez que ya te dan toda la formación y una formación que pensé yo, digo, por esto la gente paga y a mí me lo están dando gratis y estoy trabajando para ellos. Entonces, con ellos eso, en ese sentido, súper bien. Es verdad que el primer mes pues me quedé nada, con mucha formación, mucha información también y resultados y llamadas pues no pude hacer tantas, pero en diciembre fue un boom, una explosión total ya empecé a comisionar con ellos, en la parte esa nosotros tenemos un mínimo y ya pasé ese mínimo. Entonces ya en enero ya fue otro boom todavía más porque doblé lo que era diciembre y en el mismo enero la empresa pues ya se reunió conmigo comentando que estaban muy contentos con mi evolución desde que había comenzado y ni en tan poco tiempo y que tenían pensado pues que incorporara más personas. No me dijeron cuándo ni en qué momento sería, pero que tenían pensado que yo liderara al equipo e incorporara más gente para que sea líder. Entonces, pues yo más motivada aún que yo consiga mis resultados y que además pues la empresa cuente conmigo para liderar a las personas que entren después, pues súper agradecida y contenta porque
el esfuerzo que yo estaba haciendo en el trabajo y los resultados que yo he ido teniendo, pues se estaban viendo todavía más. Y nada, pues hace poquito, a principios del mes, pues ya fui team leader porque ya se incorporaron 2 personas en el equipo y ahí estoy empezando con este rol. Es que es súper rápido, ¿no? Sí, 4 meses. Normalmente, Sandra, yo no sé si tú lo recuerdas o no, pero en la entrevista siempre comentamos el plan de carrera, ¿no? Sí. El plan de carrera es el mismo desde que entró Sandra, entré yo, no lo hemos actualizado, ahora está un poquito por encima, pero nosotros, como somos tan conservadores, lo mantenemos ahí, ¿vale? Siempre decimos lo mismo. ¿De qué depende de que tú evoluciones o de que tú vayas más rápido? Pues depende de ti, de tus resultados y luego del crecimiento de la empresa. Porque tú puedes tener muy buenos resultados, pero si la compañía acaba de dar un crecimiento exponencial y ahora tiene que posicionarse nuevamente, que haya una adaptación de los nuevos roles, de las nuevas contrataciones y de que cada uno asuma su puesto y su responsabilidad, evidentemente, por más ganas que tú tengas, tú no puedes ser o crecer tan rápido porque acaba de crecer la empresa, ¿no? Sin embargo, si entras en ese momento en el que están buscando, están incorporando y la empresa se está expandiendo, si tú tienes buenos resultados, el avance es más rápido, ¿no? Pero aquí hablamos mucho de resultados y de actitud, ¿vale? No es normal en 2, 3 meses que un mes te estén enseñando y que en los 3 meses te estén proponiendo liderar. Ahí ha habido un cambio, que tú lo has vivido, que ellos lo han visto y que evidentemente pues te han dado la oportunidad y tú también la has querido coger. Porque, oye, te podían haber dado la oportunidad, haber vuelto, Sandra, a la zona del miedo y decir, oye, a ver si ahora por tener más responsabilidad voy a volver a como estaba antes cuando tenía más responsabilidad en mi antiguo trabajo tradicional. ¿Qué pensaste? ¿Cómo te lo tomaste? Es verdad, Almudena, que a mí me lo comentaron esta información de Team Leader y demás en enero, pero claro, yo de propuesta como tal, a mí me la hicieron en otro momento y me dijeron, queremos contar contigo porque es que ya se van a incorporar esas 2 personas. Sí, ¿Lo que viene. quieres? Y dije, ostras, digo que ya viene, digo, porque es verdad que me lo propusieron, pero yo ya estaba haciendo, entre comillas, algunas tareas, ¿vale? No oficialmente como ahora, pero sí estaba haciendo una tarea y le dije, digo, yo no me lo pensé de 2 veces, porque es verdad que como ya estaba haciendo esas tareas y ese rol era dar un pasito más, Muy bien. entonces no me lo pensé mucho. Aquí yo creo que hubo una parte importante en ti, que fue la parte de ser un poquito curiosa, la parte de ser un poquito creativa y de sumar, ¿no? De aportar valor dentro de la empresa, ¿no? De no Exacto. quedarte con lo básico, sino esa retroalimentación, ¿no? De decir, oye, yo puedo más, pasar a la faceta de investigadora de qué Sí. puedo hacer, cómo puedo hacer y que dieran esos resultados, ¿no? ¿Qué crees que te llevó ahí? ¿Qué crees que ha sido el detonante de que te propusiesen a ti como team leader? ¿No había otras personas preparadas para el puesto anteriormente o no lograban resultados como tú? Pues creo que mi actitud y mentalidad es lo que ha logrado esto y ya no es eso, mi forma de trabajar también, pues creo que la han valorado mucho y en ese aspecto por eso yo y no otra persona. Es verdad que el equipo comercial aquí era muy pequeñito, BDR como tal solo habíamos 3 personas y una de ellas estaba como un poco más en otro sector porque ella tenía idiomas y claro, la empresa está internacionalmente, no solo está aquí en España. Entonces, pues ellos también se están expandiendo en ese sentido y estaba como, ella era como, hacía otras tareas, era BDR, pero no hacía las mismas tareas. Y es verdad que a ella yo no le comentaba cosas ni nada, pero a la otra persona que sí siempre hemos estado más unidos y tal,
Sí, destaqué por eso, por trabajo, por mentalidad y demás. Y Muy por bien. eso decidieron también como tú dices, mi creatividad y mi curiosidad, pues siempre están ahí y la valoran y la ven y ya pues confiaron de esa manera. Muy bien, bueno, pues enhorabuena, la verdad es que te lo has merecido, Gracias. segura, estoy segurísima de ello. ¿En qué otros países está TurboSwitch? Bueno, eh, en Latinoamérica está prácticamente en todo, Brasil, eh, Europa creo que está todavía ahí expandiéndose, pero está Reino Unido, por ahí, y ahora estamos también en la parte de África con Marruecos y esa zona. Muy bien, muy Pero bien, vamos, internacionalmente tenemos oficinas en Brasil y en Colombia. muy bien. Bueno, es una empresa ya multinacional y tú exactamente dónde te ubicas, ¿tú dónde vives? En Sevilla. En Sevilla y TurboSwitch. Está en Nace aquí, vamos, en Málaga, porque los fundadores son de Málaga, pero nace aquí en Sevilla desde el principio la oficina, aquí la montaron. Muy bien, bueno, me alegra muchísimo de verdad. No conocía esa empresa así de primera mano, pero no sabía que ya estaba también tan avanzada. De todas formas, es lo que buscan las empresas, seguir impactando, abriendo mercados, seguir creciendo. Y bueno, pues ya sabéis, ¿no? Para esas personas que dicen, oye, yo puedo trabajar desde cualquier punto, o sea, tú puedes moverte y mantener tu puesto de trabajo. En tu caso, tú podrías irte, si quieres, a Marruecos y podrías mantener tu puesto, trabajar desde allí. Yo creo que sí, porque esto ya es entre una compañera y yo. Puede ser que ella se mude pronto a Grecia y le han mantenido el puesto. Súper. Así que no creo que hubiera problema si me quisiera mudar en ese aspecto. Muy bien. Bueno, pues tengo muchísimas preguntas. Ahora vamos a ir también con preguntas de las personas que tenemos por aquí, que me encantan que puedan también preguntar. Nos quedan 5 minutillos, pero quiero adelantar una de Vanessa que nos ha hecho por el chat, porque a mí también me queda esa curiosidad, ¿no? De cómo encontraste el trabajo. Es decir, ¿fue por la parte de hiring, o propuesta por hiring en Genius, o fue por prospección tuya? ¿Generaste tú la entrevista y tú contactaste a la empresa y demás? Pues fue por profesión. Yo a través de LinkedIn encontré una oferta de trabajo y apliqué a ella, pero después en la parte de hiring, pues sí que es verdad que te ayudan a un poco a indagar más y hacer un extra aparte de esa postulación en LinkedIn. Y además también te sirve de ayuda esa parte de hiring porque ten en cuenta que Genius está en contacto con muchas empresas. Entonces, a lo mejor ahora pues no tenían conocimiento de que TurboSuite tuviera una oferta, pero anteriormente han tenido contacto y en este caso Lidia pues habló también con Manuel Jesús, que es mi jefe, y fue el que cuando ya también pone o intermedian por nosotros. O sea, que digamos que tú la buscaste y luego ya pues Lidia te echó ahí también un poquito esa manita, Sí, ¿no? De cómo hacerlo un poco distinto y luego también, bueno, pues que pudieses también superar los procesos de selección y demás. sí, Bueno, siempre es un combo, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo lo que cuenta es que estéis bien y que estéis donde queráis, ¿no? Pero que evidentemente no implementemos las mismas acciones o no apliquemos de la misma forma que lo hace el resto de miles de personas que aplican a solicitudes sencillas que vemos a través de LinkedIn, porque esto simplemente te va a llevar a que seas uno más de tantos, ¿no? Entonces siempre hay que
resaltar, ¿no? Esa vaca púrpura, que yo siempre digo que no Sí. somos púrpuras, que ya somos arcoíris, porque yo creo que lo mismo que has logrado en Turbo Suite, lo mismo lo puedes lograr en cualquier otra empresa, ¿no? Yo creo que es adaptación y motivación, ¿no? Así Sí. que bueno, Vanessa, no sé si ha quedado respondida la pregunta o quieres preguntar alguna cosita más. Sí, la verdad que sí, te estaba escuchando. Y lo que te iba a preguntar, ¿qué tal te fueron las prácticas? ¿Qué tal te fue la empresa de prácticas? Bueno, es que mis prácticas han sido un poco confusas, ¿vale? Pero al principio en la empresa de prácticas que tuve, comenzamos y súper bien. Además, no solo comencé yo, comenzamos 3 compañeras más, compañeros también, fuimos 2 y un compañero. Y hicimos una piña muy chula y muy bonita, y estábamos ahí siempre en contacto y nos fue bastante bien. O sea, tú pudiste aplicar, desarrollar todo lo aprendido, toda la empresa de prácticas y demás, pero finalmente cuando terminaste prácticas no tuviste ahí la inserción laboral, ¿no? No, es que fue un parón que, vamos, la empresa ya quebró y entonces pues tuvimos que parar. Vale. No fue por parte nuestra, sino en la empresa, pero, bueno. Lejos de eso, durante las prácticas, ahí sí aprendimos mucho, las llamadas grabadas, en fin, Todo. sí. Bueno, aquí quiero hacer un poco de apunte, porque cuando Vanessa, que también está aquí, ¿no? Habéis comenzado, pues las prácticas están incluidas dentro de la certificación, y si no tenéis las prácticas, pues no hay certificación, ¿vale? Y la parte de hiring va después. Ahora Sí. lo hemos cambiado y hemos adelantado hiring y tenemos las prácticas como última opción, ¿vale? Entonces, hemos cambiado las vías de contratación, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, está bien planteado porque es tu caso y es cómo ha sido contigo y cómo ha ido la experiencia, que es de lo que se trata. Así que, pero bueno, como hay aquí personas de últimas ediciones, de ediciones anteriores, pues también un poco para que tengamos el contexto y digamos, porque cualquier persona que diga, wow, ha terminado práctica y no la han contratado, y práctica es lo último que hay ahora y son opcionales porque ni siquiera son obligatorias, no, que tengamos el contexto y sepamos el porqué, ¿no? Que es lo importante. Bueno, pues voy a continuar con algunas preguntillas más y nada, en 5 minutos voy a dar paso para que también podáis preguntar todo lo que queráis, ¿vale? Luego después seguiremos un orden levantando las manos para que podáis preguntarle también a Samba, ¿vale? ¿Tuviste apoyo? Porque a veces tenemos como muchísimas ganas nosotros a nivel personal, pero el entorno que nos rodea, quizás por desconocimiento o por no saber bien o no tener la suficiente información, es como que no tenemos a lo mejor ese apoyo de dónde vamos o esa tranquilidad de que eh, podemos hacerlo tranquilamente. ¿Tú tuviste ese apoyo en casa por la parte de la familia o fuiste más independiente? Bueno, tuve apoyo porque mi marido me apoya en todo. En cuanto a mí se me ocurre una idea, se la propongo y dice, bueno, si a ti te gusta y realmente tú lo ves que tú vas a poder, adelante. Él siempre me apoya en ese aspecto, pero es verdad que cuando empecé a trabajar aquí en TurboSuite, sí fue un poquito más caótico nuestra vida porque es verdad que yo me encargaba de todo con los niños y el pequeño ha cumplido 1 año hace 2, 3 semanas, entonces era muy pequeño, no sabía qué íbamos a hacer con ellos y demás, porque eso, yo era la que me encargaba de todo. Y aunque es verdad que se tiene mucha flexibilidad, porque yo tengo ahora mucha flexibilidad en comparación con cualquier otro trabajo que tuviera antes, pero yo tengo que tener a mis hijos pues
en algún sitio o alguien que se encargue de ello. Y entonces pues ha habido algunas peleas por ese motivo, pero lejos de eso ahora estamos muy contentos. Claro, es que yo entiendo que tienes un niño de 1 año que tú has estado viviendo esa maternidad, esa baja, y tú has estado 100% para ellos, ahora te incorporas al trabajo y por mucha flexibilidad que tengas, toca trabajar. Claro. Porque claro, y no estamos hablando de que un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, le puede decir, déjame que estoy trabajando, que les da exactamente igual, que ellos no lo entienden. Así que, ¿y qué ocurre? Pues claro, que el peso recae también pues en la otra persona, ¿no? Pero claro, ¿cómo hubiese sido tu vida si hubieses tenido que trabajar de manera tradicional? O sea... Mucho peor. Ya te digo yo, Almudena, que mucho peor. Si yo hubiera tenido que volver al comercio, yo no tengo los turnos que tengo ahora, yo no tengo la flexibilidad que tengo. Por ejemplo, hace un par de semanas mi hija se cayó en el colegio, tuve que ir a por ella y yo le dije a la empresa que me ha pasado esto, no hay problema. Y me salí y me fui. Y eso en el supermercado, pues a lo mejor hubiera estado que recuperar más horas o tener, no sé, algo, hubiera tenido que a lo mejor ir después por la tarde o algo, cambio de turno o algo, que ya te digo yo que con esa flexibilidad no hubiera podido. Totalmente. Bueno, ánimo, es que es muy difícil incorporarse de la maternidad así de esa baja y comenzar, por muy fácil que lo queramos pintar, los niños son demandantes, ¿no? Pero bueno, al final es encontrar un poco la gestión del tiempo y el horario, ¿no? Y pues, Correcto. que haya un entendimiento. Bueno, pues ahora sí, última preguntita y vamos también ya pues aquí con las personas con los alumnos y con las personas que quieran preguntarte más cositas. Sandra, cómo ves tu empresa de aquí a un par de años y cómo te ves tú dentro de la misma empresa? O sea, visualizando tu empresa, tú te ves que la empresa tiene futuro, crecimiento, y tú cómo te ves dentro de ese plan de carrera y dentro de esa estructura empresarial. Pues con el plan de carrera y cómo tienen pensado, porque ahora es donde más foco están poniendo es en el departamento comercial, en crecer en ese aspecto, porque ya la herramienta, es verdad que al ser un mundo tecnológico, la herramienta también tiene que tener cierta consistencia y eso ya lo tienen más o menos logrado, ¿vale? Llevan 5 añitos detrás de ello y mejorando, haciendo mejoras constantes año tras año, ¿vale? Y entonces ahora lo tienen en el foco del departamento comercial y creo que esta empresa tiene mucho potencial todavía de crecimiento y que incorporará a muchas más personas de aquí a 2 años, que seremos un departamento comercial más consolidado y que habremos crecido seguro. Y en el C-Roll, pues habré crecido yo como team leader, más responsabilidades y no sé si algún otro puesto más, porque no sé cómo irá en ese aspecto la empresa, pero sí en la evolución la veo, vamos. ¿Y tú te ves en TurboSuite en los próximos años? O sea, Sí, ¿tú consideras que estás en una empresa que te motiva y sí, que logra objetivos alcanzables? son objetivos alcanzables, sí. De hecho, lo habrán logrado otras personas anteriormente, no solamente tú, ¿no? Sí, exacto. Bien. Bueno, pues yo tengo aquí muchas más preguntas, pero es que no me gusta hacer de la entrevista un monopolio y no quiero que nadie se me duerma. Así que vamos aquí con las personitas que tenemos aquí, que han entrado y habrá dudas, así que levantar la manita virtual, activaros el micro y aquí, mira, ya vemos una preguntita. Ah, bueno, la vuelve a hacer Vanessa. Actívate el micro y adelante, Vanessa. A ver, que soy pesada, ¿no? Porque como estoy No, ya acabando las prácticas, pues ya estoy ahí. yo sé cómo estás. Yo he estado ahí y los que Y yo. estamos ahí, sea en práctica, sea a punto de certificarnos, que viene, estamos así. Así que adelante, Vanessa.
¿vale? Porque como en LinkedIn te avasallan, ¿vale? Una vez que dices que estás en Genius, estás no sé qué, estás en SDR, te avasallan a propuestas, ¿vale? Y la mayoría bueno, por no decirte el 99% de las propuestas son empresas tecnológicas, empresas de software y demás, pero son todos objetivos, ¿vale? No tienes un sueldo fijo. Entonces, mi duda es ahora que te tengo aquí delante, pues preguntarte si tienes tu sueldo fijo y tus objetivos o qué tipo de contratación se tiene como SDR. Muy buena pregunta. La verdad es que sí. Pues yo tengo mi sueldo fijo con mi variable. Y mi contrato desde el principio siempre ha sido indefinido con ellos. ¿A 40 horas, a 30 horas? A 30, eso es verdad que a 30, pero yo no quiero más. Con Mami, 30 horas estoy de sobra. es que con mami recién incorporada, vamos, no creo, yo creo que si tú le dices que quieres estar a 40, creo que no hay problema tampoco, ¿no? Pero, No creo por parte de ellos, pero sí que es verdad que lo que tenemos muy establecido, que como somos hoteles y apartamentos turísticos los que tenemos que contactar, perdón, pues el horario mío es de lunes a jueves. Yo no voy los viernes nunca. Entonces, ¿por qué? Porque los viernes las empresas, la mayoría de ellas no contestan. Están en pleno, pues, y ahora hay algunas zonas que también están en temporada alta y tampoco te reciben muy bien, pero bueno, eso es parte del juego, como digo yo. Y, y los viernes entonces ellos están pensando en el fin de semana, en los huéspedes, en los que van a alojar y no piensan en contestarte. Entonces por eso la empresa lo tiene estructurado así. Yo tengo un horario de lunes a jueves, 30 horas, pero bueno, que el sueldo de 30 horas para mí, ahora mismo tal y como estoy con las casi, da igual, como si echara las 40 o sea, a que nivel tenemos de a nivel rendimiento. fijo y Súper. fijo más comisiones y logrando comisiones, y bueno, no sé, no quiero entrar tampoco ahí mucho en detalle, pero bueno, entiendo que estás por encima de un salario fijo de un SDR por encima. Sí. Bueno, más preguntitas por aquí. Adelante. Jamer, ¿cuánto tiempo sin verte? Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buena. Bien, pues Sandra, mi pregunta es la siguiente, más que todo, algo así como lo que te ha preguntado Vanessa. O sea, en las prácticas, sabes que yo, bueno, yo tengo el examen la semana que viene, pero yo lo que me pongo, porque soy muy visual y aparte yo soy muy visionario, ¿qué haces tú en las prácticas como tal, cuando te tocó que realizar las prácticas? Ya sabemos que venimos de Genius, venimos con herramientas, venimos con todos estos ejercicios, venimos de toda esta formación. A ver, y llegaste a esta empresa que ya está dedicada a esta área. O sea, yo sé que la formación sirve un montón, pero ya de parte también le colocaste esa parte personal de buscar más herramientas, de buscar más cosas, o bastó solamente con lo que te dio Genius. Pues más que todo porque yo me pongo a pensar, ¿qué voy a hacer yo en las prácticas? ¿Cómo yo voy a ayudar a esta empresa? ¿Cómo voy a resolver esta situación? ¿Qué tengo y qué no tengo? ¿Qué falencias tengo? ¿Qué debo de soportar para yo poder soportar en el sentido de tener ahí un soporte para poder, a ver, yo tener esa base de yo dar este tema con la empresa? Tengo todas estas incógnitas allí. A ver, Jamer, pues es verdad que va a depender de la empresa, creo yo, ¿vale? Porque yo por mi parte, yo tengo una gran base de datos de momento y es verdad que hago prospección porque no paro de buscar a gente en LinkedIn o en otras bases de datos que me ha dado la empresa. Vamos, cómo conseguir o hacer bases de datos, ¿vale? Pero Genius te ayuda mucho en ese sentido. Entonces, pues tú tienes que confiar en que, primero en ti, James, en que vas a hacer ese trabajo de prospección bien y que
y después ya, si tú quieres formarte en otro tipo de herramientas que Genius no te da, adelante, porque te van a ayudar mucho en ese sentido, en tu Sí, sí. trabajo, en tu día a día. No sé si te respondió bien Sí, o... sí, claro, es que son ese tipo de cosas que quedan allí como en el aire que yo digo, ¿cómo voy a resolver esta situación? A ver, a ver, es que queda como esa parte allí, claro, yo no he hecho prácticas, no, pero, a ver, yo estaba en este mundo de las ventas ya, pero como para mí todo esto es nuevo, porque vengo como que de la escuela vieja, de la antigua escuela, entonces ya eso para mí es una formación a la cual yo ya estoy dedicado 100% para, ya cuando salga ya el ruedo del mercado, ya tenerlo bien claro. Por eso es el tema de las prácticas, yo tenía allí como una incógnita allí, de como una intriga también, pero bueno, Es sí, verdad que hasta que no te plantes en la empresa que te toque, no vas a saber bien cómo desenvolverte. Pero también te digo que lo que has trabajado en Genius te sirve mucho y básicamente también la mentalidad que tengamos desde el principio en la empresa te va a ayudar mucho. No tengáis miedo a llamar si hay que llamar. No tengáis miedo a prospectar si hay que prospectar. En el caso que te toque en una empresa o de prácticas, o no sé si harás prácticas o no, o ya empezarás a trabajar directamente en la empresa. Pero Genius, ten la confianza de que a lo mejor no se hace exactamente como el guión que has hecho teóricamente, pero es que en la realidad tampoco te enseñan en el colegio cosas teóricas y después lo pasas a la práctica. Entonces, eh, de todas maneras, eso te sirve para desenvolverte y para hacer tuyo el guión cuando estés en una empresa. Además, sí me gustaría bajar un poquito más a tierra. Por ejemplo, ¿qué herramientas utilizas tú? Porque nos has dejado claro que tu empresa maneja un programa ya especializado porque es el que necesitan tal, pero por ejemplo, trabajas CRMs, trabajas Apolo, sabes manejar bien LinkedIn, utilizas herramientas de IA. Pues yo lo que trabajo con HubSpot como CRM, ¿vale? Mi herramienta diaria es HubSpot, ahí es donde tenemos toda la información de las ventas, eh, todas las informaciones todas las empresas que se han contactado, todos los que son clientes, toda la información pasa por HubSpot. Y después, pues nos han enseñado a prospectar con Replay, que es una herramienta todavía no la he utilizado y por eso todavía la tengo ahí un poco en desconocimiento, pero sé que nos sirve para crear bases de datos y después también para enviar campañas de emails y también eso, utilizo LinkedIn y utilizo ChatGPT, para mí también lo utilizo casi a diario. Ya lo voy a Bueno, tener que pagar porque me están limitando mucho los mensajes. bueno, pero todas las Pero herramientas y todo el aprendizaje, Sandra, te lo proporciona la empresa, ¿no? sí. O sea, que quede Pero claro. bueno, también yo me busco un poco Pero, pero porque tú es que eso, pero porque eres yo así, ¿no? me gusta eso, sí, me gusta ser curioso y cambiar algunos procesos porque cuando no funciona algo, pues yo intento ver qué Buscas otra cosa puede funcionar para poder llegar a la información o al decisor. bien, muy bien. Pero ¿Ves? sí, la empresa, a mí ya te digo, esta formación en herramientas la dimos hace un par de semanas y lo que pasa es que como hay base de datos en Hotspot, yo no la he utilizado. Todavía no has llegado a ella, tienes suficiente lead todavía como para tener que tirar de Sí. ella. Muy bien. Jamer, ¿alguna preguntita más? Sí, sí, la otra sería que, o sea, la empresa también, por impulsarlas ustedes, también les dan más capacitaciones Sí, internas o sí. siempre los mantienen allí, que estén, porque saben que el tema de la tecnología nunca se va a mantener quieto, siempre va a estar en auge siempre, e innovando, innovando. Entonces sí les dan capacitación en la empresa. Es verdad que al principio pues te dan mucha más formación,
¿vale? Porque sobre todo en mi empresa, ya te digo, es un sector que es muy técnico y que tienes que saber ciertas palabras. Y entonces, pues por ese motivo, pues te dan mucha formación al principio, pero hará un par de semanas a nosotros nos siguen dando formación de nuestra propia herramienta, ¿vale? Y ya no solo de nuestra herramienta, sino de competidores que también nos han dado. Tenemos empresas que son competidoras, obviamente, no somos únicos, no somos un software único. Entonces, pues también para sabernos manejar y de cadenas hoteleras también para saber cómo manejarnos y siempre están, por lo menos por mi parte, en ese aspecto yo no me puedo quejar. Siempre están pendientes de formarnos y cualquier concepto que no sepamos están ahí pendientes. Ok, bueno, gracias Jamer también por tus preguntas. Me gusta que contrastéis. Yo, la mayoría de los que estáis aquí os conozco. Habéis hecho el proceso de selección conmigo y lo hablamos en la entrevista, pero me gusta que contrastéis, que preguntéis y que para eso estamos aquí, para que podáis hacer preguntas. Muy bien. Adelante, Alexandra, con tu cinturón ahí amarillo. No sabía, estaba en la calle. Hola, buenas tardes. Hola. Sandra, mira, yo estoy en formación igual que Jamer, pero sí es verdad que me cuesta mucho. Entiendo todo, el roleplay de Genius, pero lo siento tan estructurado. Te dicen como no te salgas del guión, no inventes, no esto. Tu opinión, ¿qué dirías que el roleplay, el roleplay de Genius tiene una aplicación real en la vida cotidiana de tuya como SDR o es solamente para formarnos? Mía Si yo como cojo SDR. Sí. Perdón, Alessandra, no te escucharon. No, si yo cojo ese guión de Genius, ¿realmente me sirve para la vida real o es solamente como para hacerme una idea? Yo en la vida real no tengo llamadas tan largas, ¿vale? Es verdad que suelen ser preguntas mucho más directas, pero sí me ha servido y me sirve porque el guión de Genius tiene una estructura y esa estructura es muy importante a la hora de hablar con los decisores. Pues sí me ha servido en ese aspecto. En cuanto a expansión, pues es verdad que son muchas preguntas y hay veces pues que los decisores en nuestro caso pues no tienen tanto tiempo para escucharnos. Pero yo tengo las preguntas de contexto, yo tengo mis preguntas de contexto, yo tengo que ver qué dolor tiene, porque sin ese dolor yo aquí no vendo, o vamos, no es mi caso es vender, pero no vamos a demo, porque si no consigo que ellos vean que no están ganando todo lo que pudieran ganar con sus precios, pues yo en ese aspecto no tendría, no podría llegar a la persona, ¿sabes? Y ver el problema que tienen. ¿Vale? Entonces, es verdad que en la teoría lo veis muy... ¿por qué tengo que hacer esto si después en la vida real a lo mejor no? Pero después a la larga te sirve a tener una estructura, te sirve a tener una disciplina, una metodología, a hacer tuyo el guión en la empresa, a saber cómo puedes preguntar, qué tienes que preguntar. Entonces, sí que es verdad que en mi caso no he estado en ninguna empresa que se siga ese guión tan largo, A rajatabla. a Sí. rajatabla en ese sentido, pero para mí después sí me ha ayudado porque yo tengo una estructura, una manera de entrar en las llamadas y de hacer las preguntas que tengo que hacer y las que sé que tengo que hacer y lo he aprendido aquí. Alexandra, si quieres también me gustaría un poco responder. La mayoría de personas pensamos que hay que adaptar el guión, porque realmente hay que adaptarlo, ¿vale? Aquí hay que aprenderlo
todo, porque aprendiéndolo así, luego vas a saber resumirlo y usar lo que tengas que usar. Pero lo que no vale es tener la parte corta porque luego la desarrollas mal. Hay que tener la versión larga para luego adaptarla a tu empresa y que tú sepas hacer un guión sobre la marcha. Que no, pero es como más exagerado, digámoslo así, en lo que es la formación que en la realidad. Sí. Piensa que en la formación siempre lo vas a tener más difícil, más duro, para luego encontrarte con la ventaja que digas, pues no es para tanto, ¿no? Entonces, pero tienes que tenerlo así, porque si no, la cuesta arriba viene luego, ¿vale? Entonces, imagino, Sandra, que si alguien aquí tiene otra percepción distinta, que haya pasado por ahí, que lo diga, pero creo que en resumen, por experiencia, casi que todos vamos a lo mismo. Sí, totalmente. ¿Más preguntitas, Alexandra? No, muchas gracias. Me quedaba ahí, es que a veces me cuestiono, Normal, pero vale, gracias a normal. verlo. Muy bien. Heidi, adelante. Buenas noches, equipo. Bueno, primero solo un comentario chiquito para ti, Alexandra. Y yo vengo de una background de muchos años de venta y bueno, comentarte solamente que hay que ser un poco camaleónicos en las ventas. O sea, adaptarnos porque cada cliente va a ser distinto, sus necesidades y eso, ¿no? Entonces no te asustes. Yo todavía no he llegado al donde estás tú ahorita, recién estaba empezando, pero sí, es solamente adaptarte. Cada uno va a ser diferente, ¿no? Las necesidades del cliente. Pero bueno, mi pregunta era, Sandra, ¿tú hiciste el programa o el certificado? Solo eso, quería saber. Pues esa pregunta te lo vas a responder mejor, Almudena, porque No yo me- ahora la diferencia no sé cuál es. ¿Tú hiciste el máster experto o el El UMAS? máster experto, El experto, vale. Tú hiciste el certificado. el Sí. certificado. Pues el Ah, certificado. el que Vale, ahora, gracias, esa era mi duda, el que gracias. ahora mismo todavía tiene el mismo valor que el mismo que tú abonaste en su día, pero ya va a cambiar también eso, ¿vale? Ujú. A partir de ahora, pero bueno, todavía está ese valor. Qué linda. Pero Ya una, te salió qué la mona. espontánea. ay. Bueno, gracias, Sandra, por tu colaboración. De Muy nada. agradecida. Gracias. Gracias a ti, Heidi. Gracias. Vale, pues más preguntitas. En el chat no veo nada. Fuera las vergüenzas y aprovechar a Sandra aquí, ¿eh? Aprovechar que yo creo que habrá más preguntitas por ahí. Venga, aquí tenemos a nuestro otro andaluz. Adelante, Miguel. Buena. Se nota que el esfuerzo con la sonrisa que tiene te ha ido bien. Gracias. Mi duda es que después de pasar del sector tradicional al digital, ¿cuál fue la mayor dificultad que tú te encontraste en las prácticas? Porque ya veo que en tu trabajo te ha ido estupendo. Bueno, pues al principio me costó organizarme, ¿vale? Porque es verdad que es un salto total, porque yo, claro, iba a un establecimiento, yo aquí las prácticas las hice en remoto total, ahora estoy en presencial en la empresa, entonces, bueno, en presencial. Algunas veces hago híbrido porque teletrabajo en alguna ocasión. Entonces, el organizarme y el enfocarme aquí estando sola me costó un poco, la verdad, de pasar ese salto del tradicional al tecnológico, fue lo que más me impactó en ese sentido. Tú lo dices en el sentido de, claro, en el tradicional tú llevas a un sitio, te dicen tú tienes que hacer A, B y C y ya tú Claro, después en tu casa es como por dónde tiro, ¿no? exacto. Y el no estar con los compañeros aquí en mi casa, sino que si tenía cualquier duda todo era a través de chat. Entonces, pues, verdad que yo soy muy tecnológica y yo no he tenido problema nunca con la tecnología, al revés, siempre se me ha dado muy bien. Pero el estar aquí sola en mi casa, digo, ostras, es que estoy trabajando. Pues digo, la comodidad esa y la parte es que no tengo que desplazarme a ningún sitio, puedo terminar lo que sea y ya me pongo a trabajar. Eso para mí es un lujo, vamos, ese aspecto de no tener que estar
totalmente detrás de un establecimiento y tal, pues eso me impactó, la verdad. El cambio más brusco que yo he tenido. Normal. La mente te juega también esas malas pasadas, ¿no? Sí. Es decir, estoy en casa y estoy trabajando. Si eso no lo has hecho anteriormente, tú estás en tu casa, estás relajada en tu casa, Claro. trabajando en tu casa, no pega. O estás trabajando o estás en tu casa. Pero, y aquí, claro, pues sí es así. Imagino que por eso también decidiste hacerte híbrida, por el hecho de tener compañía, ¿no? Es verdad que al principio era 100% presencial, porque la formación, el acogimiento con el contacto, el tener el contacto, eso también ayuda mucho en la empresa. No quiero decir que en remoto no se consiga ese término, porque de hecho a una de las personas que se han incorporado actualmente al equipo es 100% remota pero es un poco más complicado ese contacto y ese seguimiento primero, ¿vale? Si tú no estás en la oficina. En nuestro caso, pues podemos estar, pararnos y yo te explico y tú me miras cómo lo hago o cuando tú me escuchas llamadas. En ese aspecto tienes que estar conectado 100%, ¿sabes? Si estás en remoto. Pero el híbrido ahora, pues súper bien, porque es que a mí que me gusta también el contacto con los compañeros. Claro, normal. No solo la soledad en la casa, también es complicado el remoto en ese sentido. Pero bien, vamos. ¿Volverías, en resumen, tú volverías a estar como estabas antes? No. Ahora estoy, vamos, súper contenta y no volvería a lo de antes. ¿Por qué no volverías? Porque eso que no tengo la flexibilidad que ahora sí tengo. Y esa flexibilidad que ganas, pues es que para mí es muy importante teniendo 2 niños pequeños. Bueno, es que no trabajan ni los viernes, que yo aquí los Es que digo a todos. El viernes a mediodía cortamos. Y ella ya es que ni el viernes, ¿vale? yo el jueves a las 5 corto. Y le devuelves la felicidad a tu marido. Bueno, pues hoy, pues yo digo, hoy te estamos también aquí cogiendo un poquito el tiempo y bueno, pues abusando un poco de tu nobleza de manera totalmente altruista, que lo sepan todos, ¿vale? Pues que lo haces con todo el gusto de poder ayudar y de responder preguntas, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más por aquí, porque bueno, son las 8 menos 20. Llevamos algo más de una horita, no quiero dejarme ninguna pregunta en el tintero, pero si no es así, pues casi que vamos a despedirnos. No sé si tenéis alguna preguntita, alguna curiosidad, yo os animo. Última pregunta. Sandra. Cuéntanos, Sandra, adelante. De Sandra a Sandra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estuvo en media, he escuchado algunas cosas, estuve y no estuve, porque fui al parque con la niña, pero a ver, se nota que esta Sandra ha cambiado bien la vida, porque es verdad, con todo es un reto. Enhorabuena por los niños, que están estudiando altamente a las cosas, por alto, pero encantada porque hay gente de mérito que lo consigue, consigue. Total. Si te lo propone Sandra, hay que ir a por ello. Sí, como yo digo, he cambiado de país, hay que ir a por ello. El no ya lo tenemos, el sí Exacto. se va a buscarlo. Totalmente. Nuestra Sandra, que es portuguesa, que está en medio del proceso de selección todavía, y bueno, pues se ha venido a España, pero ha vivido siempre en Portugal, por eso tiene el idioma así un poquito distinto, pero se está adaptando muy bien porque, oye, habla bastante bien el castellano. Hombre, toda la vida viviendo aquí a la raya, entre Portugal y España. Se coge un poquito de todo, ¿a que sí? Sí. Bueno, ¿Quién pues no sé si quiere? quieres... Lo consigue. Muy, muy bien. Gracias.
A ti, Gracias a ti, Sandra. Sandra. Por haber estado con vosotras. Igualmente. Luz Marina, adelante. ¿Qué tal? Hola. Que hace Hola. mucho que no te veía y en verdad quería saludar y eso. ¿Cómo Y estás? bien, y decirte que he aprobado el examen y apruebo y empiezo las prácticas pronto. Oh, Maya, te veo súper cambiada además, te veo distinta. Proceso. Pero no solo la formación, sino la vida en general, toda la vez. Enhorabuena, enhorabuena. En la hostelería, no porque haya empezado en SDR, sino porque me han hecho antes de tiempo. Pero ha sido perfecto porque además se ha reconocido que ha sido despido improcedente y yo no iba a ser capaz de hacerlo porque les quería. Así que, bueno, a lo mejor es un comienzo. Pues tú sabes que cuando una puerta se cierra, 1000 ventanas se abren. Así que fíjate en Sandra, de querer arrancar, queda embarazada, lo tiene que frenar, luego retomar y mira la hora. Y yo te veo brillando, ya te lo dije en la entrevista, así que Ole. a por todas. He andado en Valencia en una empresa que se llama Eventui. ¿Pero ya las tienen las prácticas? En plan, sí, pero mañana tengo la reunión con el CEO de la empresa. Toma ya, toma ya, toma ya, toma ya. Bueno, enhorabuena, ya nos vas contando a ver cómo se va yendo y bueno. Porque te estoy súper agradecida y aunque no te conozca, te quiero, no es broma. Pero he compartido cosas bonitas contigo y te lo agradezco. Pues bueno, pues aquí estamos para ayudar, Luz, y a mí me hace ilusión que me escribas y que me digas cómo estás, que sabes que tienes mi número también, así que te veo genial y que vas por buen camino, seguro. Gracias. Se nota. Así que me vas contando. Gracias, un besito. Bueno, pues nada, no veo más preguntitas por aquí para Sandra. ¿Terminamos? ¿Sí? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por hacer las preguntas, por compartir vuestra experiencia también, cómo sentís, que también es importante. Y muchísimas gracias a Sandra por hacer este hueco, que a estas horas con niños pequeños no es fácil, ¿vale? Es otro reto más, pero bueno, tú estás acostumbrada y lidiando con ellos. Solamente me falta una preguntilla por hacer, que no sé si tú como team leader estás también haciendo procesos de selección o ahí no entras. No entro porque es verdad que lo lleva el jefe de venta. Bueno, pero pero sí, ¿tienen sí oportunidad? ayudo. Sí ayudo. ¿Tienen oportunidad si vienen de Genius contigo? Sí, claro. De Bien. hecho, está Marta Barrera con nosotros, que ha terminado hace poco la formación y está con nosotros. No lo sabía. Madre mía. Y la otra persona que está contratada, que ella sí está desde el contrato 100%, Heidi, que también viene de Genius. Ah, es verdad, Heidi que estaba también en práctica, que bien, lo que me alegro, la voy a escribir de Heidi. Está por aquí, ¿eh? Sí, está por aquí Heidi. Así que la veo el logo, la veo aquí abajo. Sí, aquí estoy chismoseando todo. Está por aquí. Por favor. Calladita, a mi genia. Ponte la cámara que te veamos por fin, Heidi. Me da vergüenza. No, mentira, ya me pongo. No te dé vergüenza, que hemos pasado contigo las prácticas, lo otro, las charlitas, todo. Ha hecho prácticas con nosotros Heidi. Heidi ha hecho prácticas en Genius. Lo sé. Y es buenísima. Pero sí, también bueno. nos llegamos a desesperar un poquito cuando estamos ahí al filo. ¿Eso no, Heidi? Así, tal cual. Hubo de todo. De todo. Principio a fin, pero bueno, la logramos, la saqué del estadio, gracias a Dios. Pues claro que sí. ¿No la vas a sacar? Claro que sí. No, claro, y también gracias por la buena compañía, porque aquí también digo que Sandra me ha ayudado muchísimo. A pesar de que estoy contratada a distancia, estoy feliz. Me gusta lo que hago y yo creo que cuando te apasiona algo, la das el doble. Tú estás en Madrid, ¿no? Y estás 100% remoto en la misma empresa donde está Sandra, que ella como está en Sevilla, pues tiene híbrido, pero claro, la empresa se está es igual, descanso viernes, sábado y domingo, 30 horas. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?
Hija mía, no le puedo decir más. Heidi gustó mucho el perfil Almudena por Y fue la parte- primera entrevista que hice, en la general. primera empresa. ¿No habías hecho más entrevistas, Heidi, desde prácticas? ¿Tu primera entrevista? Fue con ellos. El segundo día pasé, el segundo día me volvieron a entrevistar y con Manuel Jesús, y ya la otra semana me dijeron, Heidi, ya te tenemos la propuesta hecha, si te interesa, pues incorpórate. Y yo, sí, de una. Madre mía, Heidi. Gustó Enhorabuena. Yo tu sabía perfil. que te habían contratado, ¿vale? Pero no me quedé con el nombre de la empresa. Como vamos también a caballo, también tenemos tantas cosas que hacer, pues no sé si te comenté en LinkedIn o no me ha dado tiempo, porque yo también vengo de Sí me atravesar. comentaste. Pero no me fijo ni en el nombre, os digo, enhorabuena tal, pero no me fijo, yo sé, digo, ya está dentro, venga, ya está dentro. Y cada uno así que os voy viendo, y me hace muchísima ilusión, pero no me quedé con el nombre. Si me llego a dar cuenta un poquito antes, empieza la 2 por 1. entrevista también con ella, hombre. La verdad que Esto sí. se lo Pero reclamo a a Lidia, mí me ¿eh? ofrecieron estar, pero yo dije que a mí me da penita estar hablando y eso, entonces yo me quedo aquí bajo perfil. Sí, ya ves, pues ya te tocará en la siguiente, no te preocupes, No. ya te he anotado. Así que para la siguiente. Bueno, pues enhorabuena a las dos. El que la sigue la consigue. Y bueno, pues esperamos estar aquí en el camino, celebrando muchas alegrías, muchos logros y demostrando que vosotros sois distintos, estáis preparados para sobresalir. Así que a seguir haciéndolo. Y nada, nos vemos en el siguiente encuentro. Claro que sí. Gracias a todos. Gracias, Almudena, gracias a Chao. todos. Chao, Hasta Gracias, pronto. chao. Un saludo. Adiós.